Iglesia del Príncipe de Paz. Aleluya. Lo que hemos escrito, hermanos, sucedió hace hace aproximadamente como 60 años. Quiero preguntar si hay alguien aquí que tenga 60 años, que levante la mano. Una hermana nada más. Y los otros somos más pequeños. O sea, nosotros no estábamos todavía, pero en el plan de Dios, fíjese que sí ya estábamos. ¿Por qué le digo yo que ya estábamos? Porque cuando usted va a oír esto, se va a dar cuenta. Aleluya. Hoy pues es la presentación de la Sociedad de Talentos. Y por parte de nuestro hermano pastor, me pidió que diera lectura esta historia. La historia de la Iglesia Príncipe de Paz está compuesta por 3 partes. La primera parte narra el ministerio, el llamado y la trayectoria de la predicación del Evangelio en los distintos lugares. Las almas alcanzadas, los logros, pero también narra situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar. En la segunda parte narra los sucesos cuando se tuvieron que trasladar para acá, compraron el terreno, de repente surgió inconformidad dentro de los hermanos y se dividió la iglesia. Una parte se fue para la central y la iglesia quedó aquí. Hermanos, Satanás quiso destruir la obra de Dios en este lugar, pero Dios no lo permitió, porque el Dios a quien nosotros servimos es todopoderoso, bendito sea su nombre, alabado sea el Señor. Y la tercera parte narra, hermanos, la formación de las sociedades, de los grupos familiares, los proyectos que se han alcanzado, los logros que se han obtenido, y termina hasta la autorización de los nichos. La tercera parte, pero todavía no está terminado la tercera parte porque es mucho, es demasiado. Entonces solo voy a dar lectura nada más una partecita. Aleluya. Pero la primera parte sí lo voy a leer todo. Y quisiera su atención en esta noche. Dice así: primera parte de la historia de la Iglesia Príncipe de Paz de Cantón Dolores de la Cintal, Retauleu. Datos personales. Fecha de nacimiento del hermano pastor: nació el 3 de marzo del año 1936. La hermana pastora nació el 19 de agosto del año 1939. Bueno, voy a leer esto, pero al final también lo voy a volver a leer. La hermana pastora falleció el 19 de mayo del año 2019. Falleció a la edad de 80 años. Su ministerio duró 58 años. Profesión de ambos. La profesión de nuestro hermano pastor fue analfabeto, jornalero, picador de hule, trabajo varios de campo. Profesión de la hermana pastora: analfabeta, oficios de cocina. Antes de conocer al Señor, el hermano pastor practicó el ocultismo, el medium, el salmorí, el espiritista, la hechicería. Aconteció que mientras el hermano pastor practicaba tales cosas, se encontraba enfermo, no encontraba la sanidad de su vida. Fue entonces cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador.
La fecha de conversión al Señor de ambos fue el 3 de mayo de 1961, hora 10 menos cuarto de la noche, por medio de un programa radial que impartía el hermano misionero Ernesto Custodio de Harlingen, Texas. La edad que tenía cuando aceptaron al Señor, el hermano pastor tenía 25 años y la hermana pastora 21 años de edad. Aleluya. Duración del ministerio de la hermana pastora. Su duración que duró en el ministerio fueron 53 años más 5 años en la iglesia adventística, un total de 58 años. Tiempo de perseverancia en iglesia adventista, ambos. Después de haber aceptado al Señor Jesús, el hermano pastor empezó a estudiar por correspondencia sin saber a qué misión pertenecía. El curso bíblico que estaba estudiando se llamaba Tesoros de Vida. Fue el último curso que estaba cruzando cuando le avisaron o le dieron a conocer que tenía que guardar el sábado. Le otorgaron privilegios en la misión sabática. Fue nombrado como subdirector de la iglesia durante 5 años. Desde entonces, por revelación de Dios en sueños, fue llamado al ministerio que actualmente desempeña. Su llamado al ministerio fue así. El día que el Señor llamó al ministerio al hermano pastor fue por revelación de Dios. Dios le reveló un río que salía de una roca, el agua caía a una poza grande y la poza estaba llena de muchos peces. A un lado del río estaban las iglesias Asamblea de Dios, presbiterianos y la iglesia bautista. Luego a un lado de la roca había una enramada que tenía muchas frutas colgadas como cuando se ve en un tapesco. Y él preguntó qué era lo que estaba viendo. De repente oyó una voz que le dijo: este es el testimonio de las iglesias del Príncipe de Paz. Él no veía a nadie, solo escuchó la voz que le decía: este es el testimonio de las iglesias del Príncipe de Paz. Enfrente de la iglesia estaba la roca. El hermano pastor en ese momento no comprendió la revelación. Fue hasta después, cuando empezó a predicar el evangelio, las almas empezaron a llegar a los pies de Jesucristo. Entonces comprendió que la roca es Jesucristo, los peces, la membresía, el agua, la palabra de Dios que da vida. Eso fue que lo hizo trasladar a la misión del Príncipe de Paz. Fue reconocido como obrero de la iglesia y ordenado por el hermano supervisor de la misión del Príncipe de Paz, Eulogio Sarasagua. Desde entonces comenzó la trayectoria de la predicación del evangelio en muchos lugares. Los lugares que recorrió el hermano pastor y su esposa predicando el evangelio fueron Cantón Centro, Cantón Dolores, municipio de La Cintal y sus alrededores, Colonia San Carlos, Paraje Nil, Aldea Sibaná, Aldea Cabañas, Cantón Bacajiá, Finca Concepción Vital, Nuevo San Carlos, Bacajiá, Cuyotenango, Notificación La Marina, Sector Norte, Aldea Alchau, Hacienda Olga, Hacienda Nilito, Aldea Jerez, Hacienda San José Nil, Cantón Versalles, Finca Palmera, Finca Margarita, Aurora de Castillo,
finca San Isidro, finca Buenos Aires, finca Dolores, finca Guadalupe, finca San Elías, finca Montes Eliseo, finca Matasano, finca El Tránsito, finca Chuá Colomba. Las almas, los primeros miembros que iniciaron la predicación del Evangelio fue solo la familia del hermano pastor. Luego aceptó la hermana María de Rosales, hermana Rosario de Alonso, hermano Alberto Rosales, y así sucesivamente siguieron aceptando muchas almas al Señor. Los hijos que llegaron a tener con su esposa fueron 11 en total, entre ellos 8 mujeres y 3 hombres. Los ingresos económicos que recibía de los hermanos para sostener el ministerio fue de 10 quetzales quincenales, y algunos regalaban una libra de frijol o azúcar. Días comían y días tenían que aguantar hambre porque no había nada que comer. Las calles que anduvieron llevando la predicación del Evangelio, el camino era de terracería. También caminaron por veredas llenas de hoyos y lodos. Muchas veces tenían que cruzar ríos y puentes. En ese tiempo no había medio de transporte para movilizarse en todos los lugares que anduvieron. Fue a pie, solo a pie. Las mujeres llevaban cargando a sus niños en las espaldas. Los medios que utilizaron para predicar la palabra de Dios, no había medio de comunicación. La predicación de la palabra de Dios se hacía a pura voz pulmonar. El alumbrado era candil de gas. Así se leía la Biblia, la palabra de Dios. Las causas que padeció por predicar el Evangelio en la vida personal de ambos fueron hambre, frío, desprecio, crítica, burla, humillación de la gente, hasta de los mismos miembros. Los peligros que enfrentaron en la trayectoria de la predicación del Evangelio: peligro de ríos, peligro de ganado, peligro de ladrones, peligro de accidentes, peligro de borrachos, entre otros. Su fundamento en la predicación del Evangelio fue el testimonio de la sanidad personal. El hermano pastor padeció de una enfermedad cruel que era para muerte. Tenía una fatiga que le causaba problemas en la respiración y una tos que no se controlaba con medicamentos. Fue al Hospital Roble de la ciudad de Quetzaltenango, donde el médico ordenó realizarle exámenes para dar con la enfermedad y luego empezar el tratamiento. Se hicieron los exámenes. Los resultados mostraron que los pulmones se encontraban podridos. Ya sus funciones de la respiración estaban complicadas. Entonces lo internaron en el Hospital Roble de la ciudad de Quetzaltenango. El doctor lo desahució por completo, informándole que solo le quedaban 3 meses de vida. Entonces ordenaron su traslado al Hospital General de Quetzaltenango, donde programaron para el día martes hacerle la operación de los pulmones. El día lunes pasó el doctor, quien le dijo que no podría realizar la operación por desperfecto en los aparatos. Pero antes de la operación, fue un día domingo, el hermano pastor vio una visión en sueños. Vio a un personaje vestido de doctor que se presentó en la camilla donde estaba acostado. Le abrió la boca, le alumbró los ojos con una lámpara, pero no le habló y se fue. De repente vio el hermano pastor un letrero que apareció que decía: confirmado está. El hermano pastor se hizo 3 preguntas que fueron confirmadas: está que se iba a sanar,
o confirmado está que iba a morir, o confirmado está que ya no lo iban a operar. Por fallo en los aparatos, el doctor ordenó su salida para que se viniera con su familia y regresara a la fecha que el doctor le había programado. Pero siguió predicando el Evangelio del Señor. 3 meses después se presentó al Hospital Robles, donde el doctor lo había desahuciado. Fue a sacar otros exámenes y obtuvo los resultados. El hermano pastor no se animaba a leer el resultado, pero recobró ánimo cuando leyó el resultado que decía: señor Rosales, sus pulmones no tienen lesión pulmonar. La obra ya estaba hecha por Dios, porque ya tenía pulmones nuevos. Cuando el doctor había dicho que solo le quedaban 3 meses de vida, ya pasaron más de 60 años que Dios lo sanó, porque el Dios a quien servimos es poderoso y en sus manos está nuestra vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando el doctor lo descansió, Dios lo sanó para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios. Las iglesias que llegaron a salir de la central, en los lugares que predicaron el Evangelio, se lograron muchos frutos de almas que aceptaron a Jesucristo. Hasta hoy están fundadas las iglesias del Príncipe de Paz. Además de la iglesia central, ha quedado en Cantón Dolores, también en Notificación La Marina, Aldea Cibaná, Cantón Cabañas, Cantón Jerez, Cantón Versalles, Cantón Centro, Colonia San Carlos, el municipio de La Central, Finca San Isidro, Finca Montes del Liceo, Aurora de Castillo, sector norte. Fue en esta iglesia donde se ha logrado la preparación de 17 hermanos pastores, quienes son los siguientes: hermano Pablo Flores, hermano Nicolás Cabrera, hermano Fernando Sosa, hermano Rubén Castillo, hermano Vidal Juárez, hermano Israel Guzmán, hermano Víctor Sopón, hermano Manuel Sopón, Rigoberto Pérez, Otilio Monzón, Carlos López y hermano César Morales. 12 de los hermanos pastores viven y están de pie en el ministerio. 5 han descansado en los brazos del Señor: hermano Daniel Pérez, hermano Rosalío Tipaz, hermano Jesús Tipaz, hermano Nicolás Escobar, hermano Carlos Juárez. Los siervos del Señor han descansado. Las ofertas que le propusieron al hermano pastor fue lo siguiente: a él le propusieron 5 cuerdas de terreno y una para iglesia en Aldea Cibaná, pero tenía que estar en aquel lugar. Fueron de la familia Sánchez los que le ofrecieron esto. El hermano Ricardo Yum de Quetzaltenango es misionero de enseñanza de Agua Viva, le ofreció pagar una casa. También le ofreció pagar mensualmente, o sea, un salario por pastorear en la misión de Agua Viva. También ofreció darle estudio a los hijos, entre otras ofertas más. Pero Dios lo levantó en este lugar para predicar el Evangelio del Señor, y aquí quedaron. Aleluya. Una de las luchas que enfrentó el hermano pastor contra Satanás fue la encadenación de la hermana pastora. Según él, el hermano pastor fue a trabajar. Cuando regresó del trabajo, encontró a la hermana pastora como muerta en la casa. En ese entonces no había a quien llamar para que lo apoyara en la oración. Solo él se puso a orar al Señor. Cuando a los 3/4 de horas, ella se liberó, habló y dijo: ya me soltaron las manos, solo tengo amarrados los pies. Pero él no veía a nadie.
Siguió orando al Señor. De repente siguió orando al Señor, reprendiendo al diablo en el nombre de Jesús. Un tiempo después, ella se liberó completamente. Entonces comenzó a hablar la hermana pastora y dijo que ella estaba en el corredor barriendo cuando de repente vio a un hombre que venía hacia ella con una cadena en las manos. Le habló y le dijo: vamos a ver quién es más fuerte. Y se quedó como muerta. Para la gloria del Señor, Dios demostró su poder, su respaldo en la vida de su siervo, porque Dios es todopoderoso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esta es la primera parte. La tercera parte, como les decía, la segunda parte narra del suceso que sucedió cuando se dividió la iglesia, pero eso no lo vamos a dar lectura porque falta todavía. Aleluya. La tercera parte, encontré, hermanos, un acta o un libro donde están escritos las medidas del templo, el tiempo que duró, el precio del terreno y el costo que costó y la forma en que trabajaron los hermanos. Según lo que está escrito, dice que tuvieron que acarrear materiales desde el río Nil a pie. Aleluya. Muchos amigos colaboraron en la construcción del templo. Aleluya. Pero solo voy a dar lectura la organización de la sociedad de talentos en esta noche. Dice: organización de la sociedad de talento. La sociedad de talento se organizó el 4 de febrero del año 1992. Las hermanas que recibieron el cargo correspondiente fueron las siguientes: como presidenta, hermana Bernarda de Escobar; secretaria, hermana Santos de Sánchez; tesorera, hermana Elda de García; colectadoras de talento, hermana pastora Camila de Rosales, hermana Florialma de León y hermana Olimpia de Puac. 6 hermanas empezaron la sociedad de talentos. Después de unos días de haberse organizado la sociedad de talento, se colectó por primera vez el talento en el hogar del hermano obrero Mateo Hernández en Finca San Isidro. Fue la hermana pastora Camila Gómez de Rosales quien comenzó su privilegio de colectar el talento. La hermana pastora amó tanto su privilegio y lo amó hasta la muerte, dejando buenos ejemplos sembrados en el corazón no solo de la sociedad de talento, sino en el corazón de la iglesia en general, dejando muchos recuerdos que hasta hoy nosotros somos testigos de su trabajo. Demostró su amor en la obra del Señor, se dispuso a trabajar para embellecer la casa del Señor, comprando utensilios para el servicio de la casa de Dios, como copas para servicio de la Santa Cena, roperos, chifonieres, más de 600 sillas blancas de plástico, todas las lámparas de la iglesia, 40 mesas blancas de plástico, varios manteles, varios tapetes del púlpito, alfombra de la plataforma de la iglesia, un pilar de concreto del salón de la iglesia, 3 escaleras de aluminio, una pulidora para cortar metal, pintura blanca para lámina del techo de la iglesia, varios juegos de cortinas blancas, una cortina grande para fondo de la plataforma, color corinto, una aspiradora para limpiar la alfombra de la iglesia, 2 ventiladores de pared, floreros grandes y muchas cosas más. Desde entonces la sociedad de talento empezó a trabajar
es una de las sociedades más fuertes que Dios ha levantado en esta iglesia. Hasta hoy, la Sociedad de Talento y Directiva cuenta con 152 hermanas, según el libro de membresía. Aleluya.